tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión, la conferencia de hoy, Energía nuclear de fusión, la escuela y el futuro, que nos va a impartir nuestro compañero Pedro Velarde. Yo voy a hacer una pequeña introducción, simplemente para motivar de dónde viene la conferencia de hoy. En diciembre tuvo lugar un experimento histórico. El 5 de diciembre se publica la noticia de la primera vez que se consigue extraer más energía de una reacción de fusión de la que es necesario para provocarla. Y llegamos a la idea de realizar una conferencia aquí en la escuela, puesto que la escuela tiene una larga tradición nuclear. Entonces, me gustaría poner un poco en contexto esta charla. El pasado mes de junio tuvimos una magnífica presentación sobre el proyecto Islero, que fue el proyecto de bomba nuclear española, que dirigió nuestro compañero y profesor Guillermo Velarde. Entonces, el proyecto Islero, bueno, pues tuvo un transcurso, está la conferencia colgada en YouTube, muy interesante, sobre todo entendido en el contexto de la España de aquella época, y dio lugar a lo que hoy es el Instituto de Fusión Nuclear Guillermo Velarde, donde se han dedicado, entre otras líneas de investigación, a investigar esto que hoy nos reúne aquí, que es la fusión nuclear. O sea que el motivo de la charla de hoy tiene su origen en el proyecto Islero, que tiene su origen en el contexto científico de la España de aquella época, que tiene su origen en el contexto científico anterior a la Guerra Civil, que estuvimos viendo en aquella conferencia. Entonces, me gustaría simplemente, para poner un poco la charla de hoy en contexto, coger unos extractos del libro de Guillermo Velarde, que la portada está mostrada ahí en la presentación, sobre el proyecto Islero, que, como decía antes, al final del proyecto Islero, digamos que el hijo del proyecto Islero es el Instituto de Fusión Nuclear y la investigación que tiene lugar ahí. Entonces, en las páginas finales del libro, estos son extractos del libro, la página 253, dice: Suárez se dirigió a mí llamándome profesor. Son palabras de Guillermo Velarde. Le expliqué que en Estados Unidos la investigación sobre fusión nuclear por confinamiento inercial de aplicación dual se hacía en el Laboratorio Nacional de Los Álamos y en el Laboratorio Nacional de Lawrence Livermore, adscritos a la Universidad de California, en lugar de depender de las Secretarías de Estado o de Defensa. Por esa razón, y teniendo en cuenta que yo era catedrático de Física Nuclear de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, en lugar de una Secretaría de Estado se podía crear un instituto universitario que dependiese de esa universidad para poder llevar a cabo las misiones que me había encomendado el general Gutiérrez Mellado y continuar con la investigación sobre fusión nuclear inercial para la producción de energía eléctrica. El Instituto de Fusión Nuclear fue fundado por orden ministerial del 11 de diciembre de 1981 y publicado en el BOE número 73 del 26 de marzo de 1982. Pongámonos en contexto, el año 81 es el año del golpe de Estado. Y a pesar de todas esas vicisitudes, gracias al empeño de un pequeño grupo de personas y, por supuesto, capitaneadas por el general Velarde, se pudo crear el Instituto de Fusión Nuclear. Continúa diciendo: cuando hablé con los científicos que trabajaban en la fusión nuclear inercial para aplicaciones civiles y que habían sido alumnos míos, tanto en los cursos de energía nuclear de la GEN es la Junta de Energía Nuclear, precursora del actual instituto, en cierto sentido, como en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, todos ellos menos uno decidieron incorporarse al recién creado Instituto de Fusión Nuclear, dejando sus puestos de funcionarios de la GEN para optar a un puesto provisional y peor pagado. En cumplimiento de las misiones encomendadas en 1981, establecí 3 grupos de investigación. Uno dedicado a los reactores de fisión nuclear, que son los actuales, que con el tiempo estaría formado por los catedráticos José María Aragonés y Carol Anert. Otro, a la fusión nuclear por confinamiento inercial, que contaba con los catedráticos José María Martínez Val, Emilio Mínguez, Manuel Perlado y Javier Sanz, y los profesores titulares Mireia Piera, Pedro Velarde y Óscar Cabellos. El tercer grupo estaba dedicado a la proliferación y terrorismo nuclear, habiendo incorporado en los últimos años la cuestión del tráfico ilícito de materiales radiactivos.
En los primeros años yo participaba directamente en los tres, pero después fui desligándome y dedicándome directamente a la tecnología de la proliferación y terrorismo nuclear y el tráfico ilícito de materiales radiactivos, campos en los que trabajo con la profesora titular Natividad Carpintero Santamaría, quien nos ofreció la conferencia el pasado mes de junio. Bueno, así fue más o menos la aventura de creación del Instituto de Fusión Nuclear que dirige nuestro ponente de hoy, Pedro Velarde, y que quería un poco traer en homenaje y en reconocimiento a todas esas personas. Así que, sin más, doy la palabra a Pedro Velarde. Muchísimas gracias, Pedro. Pues al principio pensé que mejor no, porque consume tiempo preparar algo así, que quede explicado todo lo que se ha hecho históricamente, etcétera. Pero luego lo pensé un poco más y lo lanzamos adelante, porque yo creo que es un momento histórico. Llevamos muchísima gente en todo el mundo, no solo en España, en Europa, en distintos países esperando este momento. Le hemos dado la vuelta a la tortilla, como quien dice, y la verdad es que fue muy emocionante ver gente que tú conoces, con la que has colaborado con algunos de ellos, pues que han llevado adelante lo que todos estábamos esperando. Y ellos mismos estaban muy emocionados cuando les escribías felicitándoles por lo que habían conseguido, pues se les veía emocionados, ¿no? Realmente. Y bueno, mi idea es aquí explicaros un poco lo que pasó, cuál ha sido el trabajo que se ha hecho para llegar allí, a ese punto, es decir, conseguir más energía que la que se ha metido en el sistema, que no se había conseguido hasta ahora. Eso es, digamos, el gran hito. Digamos, se cierra un gran hito en la fusión, que es conseguir eso. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Qué hay que hacer a partir de ahora para aprovechar ese impulso? Y luego quería contaros lo que hemos hecho aquí, históricamente. Es decir, el trabajo que se ha hecho aquí de forma un poco somera, rápidamente, desde los años 80 hasta ahora, qué se ha ido haciendo y cuál ha sido la influencia del instituto en algunas partes de esa historia, que sí que hemos influido. Solo quiero empezar la historia diciendo que el Instituto de Fusión Nuclear es de los primeros institutos que hubo en Europa dedicados a la fusión nuclear, si no el único, al principio, probablemente el único. No he conseguido rastrearlo 100% porque no es nada fácil buscar eso, pero que yo sepa, que a mi conocimiento es el primero que hubo específicamente dedicado a la fusión nuclear. Alemania en esa época no podía dedicarse a la fusión nuclear porque es fuente inercial. Francia tenía su propio programa que no era civil en ese aspecto, y lo mismo que Gran Bretaña en su mayor parte, que yo recuerde. Entonces, un instituto dedicado exclusivamente a la fusión nuclear por confinamiento inercial era... No pasa nada. Bien, entonces, bueno, la idea es, vamos a empezar con esto, a ver, explicar un poco qué cosas han ido pasando. Y, bueno, lo primero, situar un poco dónde está la energía rápidamente. Esto es el mapa que tenéis aquí, que lo he sacado de otra presentación de Joaquín Sánchez, es el mapa del consumo de combustibles fósiles en el mundo. Y es un poco decepcionante porque, si os fijáis, prácticamente todo el mundo está consumiendo grandes cantidades, más allá del alrededor del 80% en combustibles fósiles. Y esto cambiarlo va a costar muchísimo. Una de las razones por las que se sigue utilizando mucho este tipo de combustibles es que tiene una relativa alta densidad de potencia y eso es muy cómodo, porque uno puede trasladar ese combustible a cualquier sitio, ¿no? España, por suerte, estamos fabricando un 42% de nuestra energía en renovables, lo cual es un buen número que va aumentando. Pero necesitamos, como cualquier país, sobre todo si es del norte, necesitamos una fuente de energía de alta densidad de potencia que funcione 24 horas al día, 365 días al año, básicamente, ¿no? Y además que sea limpia, con una condición imprescindible, ¿no? No solo eso, sino que además, inclusive los materiales en los sistemas renovables, hay materiales que están en control de determinados países que no son muy fiables, como pasa con el gas, como ha pasado, por ejemplo, con el gas. Y tenemos el caso, por ejemplo, del cobalto, el níquel, el cobre, incluso el litio,
pues hay una fuerte predominancia de China, por ejemplo, de la República del Congo, en el caso del cobalto, que todos lo conocemos. Todas estas cosas hacen que la generación de energía pueda ser problemática en algún momento, como ha pasado, tristemente, lo hemos sufrido, nadie se lo imaginaba, como el caso ruso, cuando todo el mundo creía que el desabastecimiento de gas vendría por Argelia y no por Rusia, ¿no? O es lo que a mí me decían sobre todo. Bueno, pero ha habido noticias nuevas, y quería ponerse aquí, me la acaban de enviar, algunas de estas noticias me las han enviado esta mañana, de cosas que se han ido publicando. Primero, la parte científica, Nature, la revista Nature, que es probablemente una de las mejores revistas científicas que hay, pues la ha dedicado bastante esfuerzo a publicar lo que se ha hecho en diciembre. El Economist acaba de publicar hoy, bueno, ayer, para ser más exactos, acaba de publicar que, bueno, la fusión vuelve a estar de moda y además esta vez viene para funcionar, para trabajar. Entonces está hablando de todos los proyectos que hay en Gran Bretaña, en concreto, dedicados a la fusión, que hay varios, y algunos muy importantes, muy interesantes. Dinero privado. Hay dinero público, bastantes millones decenas de millones de libras, cientos inclusive, y dinero privado. Y luego ya, por curiosidad, pues hasta hay una moda dedicada a la fusión nuclear, que ha empezado en diciembre, basada en los colores del plasma que se producen en los reactores de fusión. Y aquí tenéis, por ejemplo, pues en Vanity Fair, pues la nueva moda de Gabriela, que no sé, la verdad es que no la conozco de nada, pero me ha hecho gracia porque venía, ¿no? Es decir, que quiere decir que está ahí en juego y es algo que a todos nos empieza a sonar real, algo que empieza a estar ahí enfrente, ¿no? Voy a intentar explicaros, bajo mi punto de vista, dónde estamos, qué ha pasado, dónde estamos y, sobre todo, qué esperamos en el futuro, qué hay que hacer en el futuro para avanzar, ¿no? Muchos de los que estamos metidos en este campo estamos convencidos de que la fusión nuclear la necesitamos. No podemos desperdiciar una energía que es limpia, básicamente limpia, que es barata por el combustible, aunque la instalación es carísima, el combustible en sí es barato, es combustible prácticamente ilimitado, es agua y litio en cantidades muy bajas, que es ilimitado, y además es segura, es intrínsecamente segura, es imposible hacer un accidente grave con una central de fusión, porque en el momento que uno rompe cualquier cosa en una central de fusión, eso deja de funcionar y no hay calor residual, prácticamente que esté en el sistema. El único problema es el tritio y se puede controlar fácilmente el inventario de tritio. En esas condiciones, la fusión es un caramelo, básicamente desde el punto de vista energético, que no podemos desperdiciar, porque puede ser la solución a muchos problemas, sobre todo países que no tienen acceso a energías renovables o no tienen acceso a otro tipo de fuentes de energía. Muy bien. Bueno, como yo soy un fan de las galaxias porque lo viví cuando nací, pues he hecho una introducción para explicaros así, ¿no? Y bueno, básicamente hay un capítulo, el primer capítulo de las galaxias se convirtió en el cuarto, que es la Nueva Esperanza, una cosa curiosa, y bueno, la verdad es que ha sido todo lo que ha estado pasando este año, no solo en diciembre, sino todo este año, ha sido una inyección de esperanza fortísima, ¿no? Y todo esto empezó en... Hay una música de fondo que es la Guerra de las Galaxias, pero que no suena y no pasa nada, ¿no? Pero la idea es que en el año 72 un grupo de científicos liderados por Nichols y en Rusia por Basov también empezaron una nueva línea en fusión que se llama fusión por confinamiento inercial, que muy optimista, ellos pensaban que iba a funcionar rápidamente con muy poca energía, pero la física, la naturaleza se encargó de recordarles de que extraer energía con esa densidad de potencia no iba a ser fácil en absoluto. Y bueno, empezaron toda la cantidad de problemas que hubo miles de problemas de todo tipo en las instalaciones, en la física, en la simulación, en todo, que retrasó mucho las cosas, claro. Y Estados Unidos empezó un programa en el año 2010, los experimentos, que se llamó la National Ignition Facility, que es para producir ignición. Y esto no es un blanco, aunque lo parece, no es un blanco, pero podría hacerlo, ¿verdad? Y no conseguían ignición, y al final, después de, con mucha perseverancia y con mucha inteligencia a la hora de diseñar los blancos, el año pasado consiguieron acercarse mucho, consiguieron una ganancia de 0,7, o sea, casi el 1 por 1, pero todavía no lo conseguían. Todos sabíamos que lo iban a conseguir porque habían dado con la llave, simplemente era cuestión de ajustar. En agosto hicieron experimentos donde casi lo consiguen,
pero tampoco lo consiguieron. Estábamos todos como muy pendientes de lo que hacían, y en diciembre por fin se corrió la voz como la pólvora por todas partes de que el 5 de diciembre a la 1 de la madrugada, más o menos, realizaron un disparo donde consiguieron una ganancia de 1,5, o sea, bastante por encima de 1, por primera vez en la historia de la fusión. Esto es un hito. A ver, la importancia es relativa. ¿Qué más da que se consiga una ganancia de 1 o de 1,5 o de 2? Lo importante es que se marcaron una meta hace 50 años y la han alcanzado. Y eso es no solo mentalmente muy atractivo, sino que te dice que no nos equivocáramos, que realmente por ahí se podía ir y se podía conseguir, ¿vale? Y eso es una cosa que tenemos todos grabado, ¿no? Básicamente lo que hicieron es, os explicaré cómo consiguieron llegar ahí, o sea, qué han cambiado de todo lo que había antes, hace unos años, para llegar ahí. Básicamente lo que consiguieron es utilizar un láser de ultravioleta de unos 2 megajulios, que consiguieron suficiente uniformidad con ese láser generaron rayos X, consiguieron suficiente uniformidad y temperatura de rayos X para provocar la ablación de un plasma, de unas capas externas, de un blanco, una esfera de unos 2 milímetros de diámetro, o sea, bastante pequeño, que tiene dentro deuterio, tritio sólido y gas también. Y consiguieron la implosión a varios cientos, a 350, 400 kilómetros por segundo, y consiguieron la ignición, consiguieron ganancia mayor que 1. Básicamente lo que consiguieron es una cantidad ingente de neutrones, más de 10 a la 18 neutrones en total, y consiguieron que las partículas alfa mantuvieran esa reacción. Las partículas alfa no salen prácticamente, se quedan en el sistema produciendo más calor y más reacción. 50 años, casi 50 años, parece fue una celebración, desde que se propuso la fusión en el 72 por coeficiente inercial hasta que se consiguió la ignición en el 2022, son 50 años, ¿verdad? Y ha sido medio siglo de investigación, en algunos momentos bastante trágica, porque yo personalmente he de decir que hubo momentos en que creí que nunca se iba a alcanzar. O sea, había tal cantidad de problemas, tal cantidad de cosas que no se podían resolver bien, que no funcionaban, que lo que creíamos teóricamente casi seguro no coincidía con los experimentos, una y otra vez, que en algún momento dijimos, creo que no está grabado, por suerte, pero hace 2 o 3 años di una charla a un grupo de empresarios y les dije que o esto se arreglaba una serie de problemas, y yo lo veía muy difícil, o la fusión por coeficiente inercial no iba a seguir adelante. Por suerte mi posible predicción negativa no se cumplió, pero hubo un momento que todos estábamos un poco diciendo, ¡puf!, esto tiene serias dificultades, ¿no? O sea, lo digo para que veáis que no era todo tan fácil. Esta es la instalación del NIF, el National Ignition Facility, que llevó a cabo el experimento con ganancia mayor que 1. Esto es un edificio más grande que la escuela, no sé si se aprecia aquí, con los coches lo podéis ver más o menos, es del tamaño de la escuela, ¿verdad? Me niego a compararlo con un campo de fútbol, así que prefiero compararlo con la escuela. Y yo lo vi construir, o sea, vi cuando empezaron a poner los cimientos, y esto es un vídeo sacado de su página web, que esto es la cámara de reacción. Bueno, la acabo de fastidiar con... Vuelvo a darle a esto. Pues no, parece que no quiere... Ups. Ahora, ¿no? Y aquí tenéis la cámara de reacción que está aquí dentro. Esto es una esfera de 10 metros de diámetro, de aluminio, hecha en Francia, por cierto, quiero recordar. Y todos estos tubos que veis aquí son o tubos para análisis experimental o para entrada de láseres, depende del caso. Bueno, el vídeo, no sé qué pasa, no consigo que se reproduzca bien. El vídeo explicaba un poco cómo eran los láseres, cómo se consigue amplificar los láseres, y luego se ve como una microbola se comprime y es muy inestable la compresión. Siempre, en cualquier proceso la compresión es siempre muy inestable. En este caso estamos acelerando a 300, 400 kilómetros por segundo en nanosegundos. Imaginaos la aceleración que es eso. Eso es muy, muy inestable, y han conseguido hacerla lo suficientemente estable como que al final se forme una esfera bastante compacta y bastante uniforme. Eso es una maravilla. Eso es como casi, no sé, el David, no sé, la Capilla Sixtina de la fusión, ¿no?, en la perfección con la que han llevado eso, ¿no? Aquí tenéis distintas instalaciones. El NIF está en California, muy cerca de San Francisco, a 100 kilómetros más o menos. Luego está en Rochester, la Universidad de Rochester tiene otra instalación, que es la Omega. En Europa, estas son instalaciones bastante potentes. El NIF es muy potente en energía, Omega es muy potente en diagnosis.
muchas diagnosis y preparación de cosas se hacen en Omega y luego la llevan al NIF. Y en Omega tienen un equipo de científicos universitarios, muchos del ámbito universitario, con ideas muy buenas de distintas cosas, ¿vale? Con lo cual es muy activo. En Europa no hay nada como eso. Lo más parecido que tenemos es el Orion, que es un láser bastante potente que hay en Gran Bretaña, pero que tiene aplicaciones no civiles, sobre todo, aunque hacen experimentos civiles también. Yo no, pero he trabajado en equipos que han hecho experimentos ahí. Y luego tenemos el láser Megajoule, que es una instalación láser que se montó en Francia a semejanza del NIF, muy parecida al NIF, pero que también tiene la mayor parte de esa instalación es de interés para Francia, pero no para la comunidad científica. Hay solo, no sé cuánto es el número de experimentos, creo que es un 20-30% de experimentos que se pueden hacer para aplicaciones civiles energéticas, ¿no? Luego en Japón está el LFX, que no sabemos cómo va a acabar al final realmente, y en China está los Enwan, que es hay 1, 2, 3, el último 3, pues otra instalación con la que pretenden estudiar blancos indirectos como se hace en el NIF, básicamente, ¿no? De todas estas, la instalación más potente es el NIF, que es la que teníais allí, y es donde se ha hecho todo este trabajo. Ahora tenemos un movimiento en Europa muy fuerte para montar una instalación estilo NIF, aunque yo estoy convencido que lo que necesita Europa es una instalación estilo Omega, con más energía. Es decir, un sitio donde podamos probar muchas cosas. Porque Europa ha, sencilla y rápidamente, si me permitís resumirlo, perdido el tren. O sea, llega tarde, pues se han adelantado los americanos y nos llevan como 10 años de adelanto en instalaciones efectivas de alta energía. Podemos igualarles, no estamos demasiado atrás, pero hay que acelerar el procedimiento. Necesitamos básicamente una instalación como Omega, más grande, con 10 veces más energía, que se puede hacer, no es difícil, tenemos expertos en Europa que lo pueden hacer, para probar todo tipo de diseños, ¿vale? Esa es mi idea, porque aquí hay expertos que podrían tener otra opinión perfectamente. O sea, esto no es... Europa se caracteriza porque cada uno tiene una opinión y luego al final se llega a un acuerdo, pero esa es mi... ¿Cuál es la ventaja de la fusión nuclear? Perdona que os cuente por qué necesitamos la fusión nuclear. Es una fuente que es limpia. Aquí tenéis un ejemplo de la reactividad que produce una fuente de fisión, un reactor de fisión, comparado con fusión. Veis que hay órdenes de magnitud, ¿no? Varios órdenes de magnitud de diferencia. Un reactor de fusión, como produce neutrones, produce cierta activación, eso es inevitable. Pero esa activación es muy baja y además enseguida podemos acceder a los materiales y manejarlos, sin tener que hacer más tratamiento, ¿vale? Eso es importantísimo porque hace muy segura una instalación. Pero es que además los reactores de fusión son intrínsecamente seguros. Es decir, un reactor de fusión por coeficiente inercial, si te cargas cualquier cosa, haces una grieta en la cámara de reacción o en los láseres, es que deja de funcionar y no hay energía residual en el sistema prácticamente, con lo cual no produce ningún tipo de efecto explosivo o de cesión al espacio, excepto el tritio, que podría ser el problema. El combustible es prácticamente ilimitado, porque es deuterio, que está en el agua, y litio, que se necesita muy poca cantidad, que se puede extraer y hay suficiente cantidad en el mundo hoy en día. Y luego los residuos químicos que hay son muy asumibles, son los residuos de funcionamiento de una central. No hay CO2, no hay residuos químicos peligrosos en cantidad, simplemente los que es construcción y mantenimiento en funcionamiento. Pues aceites, cosas muy despreciables respecto a lo que se produce hoy en día. Y luego ICF tiene una ventaja muy importante que es modular. Uno puede hacer una instalación donde está el láser en un sitio, la cámara de reacción en otra, la generación y extracción de tritio en otra, los módulos de energía en otro, y esa estructura modular la hace muy versátil. Uno puede tener muchas cámaras y un solo láser, por ejemplo, con lo cual baja la tasa de reacción en cada cámara, etc. Y hay inconvenientes, y los inconvenientes vienen sobre todo de las incertidumbres. En eso compartimos incertidumbres con Magnético. Hay muchas incertidumbres en el diseño de blancos, todavía, pero eso es algo que los que nos dedicamos a eso estamos convencidos que podemos arreglar. Ahora sí que estamos convencidos, ahora que tenemos el tema. La tecnología de láseres hay que encontrar la forma de que aumente mucho su rendimiento, bajen su frecuencia, bajen su longitud de onda y sean más repetitivos. Eso se sabe cómo hacerlo. Hablas con cualquier experto en láseres de alta potencia y te dice que se sabe cómo hacer. Ahora es caro, pero si se investiga más se pueden bajar muchísimo los costes. Pero hay que hacerlo. Hay que saber cómo fabricar los blancos de una forma más efectiva, con un grado de perfección muy alto, que es lo que se ha visto que hay que hacer. Muy, muy alto es
no puede haber defectos superiores a varios nanómetros, varias decenas de nanómetros en el sistema. Y eso es difícil, pero se puede hacer. Ahora mismo hay una compañía alemana que lo hace y seguramente lo podremos hacer en el futuro. Y luego está la parte de los materiales del reactor, que eso es un punto muy problemático, porque no tenemos solución ahora mismo a ese problema, ni yo, ni nosotros, ni los de Magnético, y hay que encontrarla. La encontraremos, siempre se encuentra, pero hay que investigar. Investigar implica dinero, tiempo, capital humano, etc. Y luego hay una última etapa que es la viabilidad económica. A ver si después de hacer todo esto, resulta que construir un reactor de fusión sale tan caro y es tan costoso que no compensa económicamente. Y eso ya no tengo respuesta a eso, básicamente. Eso ya, cuando lo tengamos, cuando lleguemos a ese puente, lo cruzaremos. Pero ahora mismo no tengo ni idea. Pero que compensa llegar allí, seguro. Solo por el camino, en plan Ítaca, compensa por todo lo que vamos a ver, ¿no?, en ese camino. Bueno, sigo. ¿Qué hicieron en el experimento de diciembre? Pues en el experimento de diciembre, básicamente, aquí dibujo, los que no estéis habituados, esta cápsula de aquí de color oro es básicamente un cilindro de tamaño de 1 centímetro, o sea, relativamente visible, de hecho lo puedes ver con los ojos, y lo que hay dentro es una pequeña esfera que está suspendida por una lámina en medio, que es una esfera de unos 2 milímetros de diámetro, ¿vale? La cápsula grande, el cilindro está hecho de oro, básicamente está recubierto de oro, y la esfera pequeñita está recubierta de diamante. Técnicamente es carbono de alta densidad, en este caso, ¿vale? En el interior de esas esferas hay deuterio tritio, que es el combustible de nuestra historia. Entonces lo que se hace es muchos láseres, un gran número de láseres, cientos de láseres inciden contra 192, para ser más preciso en este caso, inciden por los extremos del tubo, entran dentro del tubo, calientan el interior del tubo, de ese cilindro, y la temperatura es tan alta, y como es oro, es un material de alto Z, de alto número atómico, eso produce muchos rayos X. Un poco como la producción de rayos X en radiografías y cosas así. Entonces, en este caso, se producen rayos X de muy alta temperatura. La temperatura de esos rayos X es altísima, es del orden de 300 electronvoltios, que es una temperatura bastante elevada. Y la ventaja de los rayos X es que se uniformizan en todo el medio, en todo el interior, y inciden sobre el blanco, sobre la esfera, de forma bastante uniforme, o eso se creía, ¿vale? Esa es la historia. Bien, entonces estos láseres inciden aquí, producen rayos X, esos rayos X inciden sobre la esfera empieza a absorber los rayos X y empieza a colapsar, a implosionar hacia adentro. Implosiona hacia adentro y llega un momento en que choca, o sea, todo el material que estaba sólido de deuterio tritio en los bordes, choca en el centro y eso produce un pico de temperatura fortísimo que empieza la ignición, empieza a producir reacciones de fusión. Esas reacciones de fusión se propagan en el sistema por las partículas alfa, básicamente, y generan que más combustible se queme, y más, un poco parecido a lo que pasa con la gasolina en un cilindro, empieza en un extremo y se va propagando, y al final lo que tiene uno es que produce cantidad de energía, sobre todo neutrones, y luego un calentamiento bastante apreciable de los materiales. Lo que hicieron, ese es el experimento típico, esto lo han hecho decenas, si no cientos de veces, ¿no?, en los últimos años. Lo que han conseguido en este caso es que yo inicialmente cojo electricidad de la red, todos los centros de fusión tienen un sistema de acumulación de energía, porque es imposible recibir toda la energía de golpe porque no habría en la red, habría que montar una red especial para ello. Aquí en el CEMAT tienen un sistema montado con un disco que va girando de muy alta velocidad, que absorbe la energía. En el caso de Livermore, en este caso en el NIF, son condensadores, unos que acumulan unos 400 megajulios de energía. Esos condensadores tienen un sistema de disparo que en decenas y decenas de nanosegundos cede toda la energía al sistema. Y esa energía va a las lámparas de los láseres. Esos láseres son unos láseres de neodimio muy antiguos, son diseños de hace 30 años, de un rendimiento muy bajo, por debajo del 1%, o sea, ellos mismos reconocen que es muy antiguo, que eso hay que mejorarlo, pero eso produce una luz que es infrarroja, de 1 micrómetro. Y esa luz infrarroja la llevan por todo el sistema, generan los pulsos de energía, o sea, la van haciendo coincidir una con otra para generar un pulso temporal que ellos busquen específicamente, y luego al final, cuando ha acabado toda la historia, la convierten, no consigo hacerme con esto de aquí, vale, la convierten
pasan de infrarrojo y la convierten por óptica no lineal, por unos cristales especiales de KDP, la convierten en ultravioleta. Esa técnica era conocida desde los años 70 de óptica no lineal y Livermore y más grupos de investigación consiguieron hacer crecer cristales de casi 1 metro o cristales muy puros para multiplicar la frecuencia. Bueno, todo ese láser lo que hace es calentar el interior, producir rayos X con bastante rendimiento, produce bastante rayos X, o sea, bastante parte de esa energía se convierte en rayos X, y parte se pierde en ondas de plasma, se pierde en calentar la corona del blanco y en electrones supratérmicos en el sistema, ¿vale? De esos rayos X, que se calienta en todo el sistema y calienta sobre todo el interior de las paredes del tubo, solo un 10% de toda la radiación incidente, solo un 10% de todos los rayos, de todo el láser de ultravioleta que incide, solo el 10% consigue llegar a absorberse en el blanco, en la esfera. Es un rendimiento muy bajo. Eso hace que los blancos de fusión, blancos indirectos, no sean útiles en principio para producir energía, ¿vale? Porque hay una pérdida fuerte de rendimiento. Y de esos 2,05 megajulios, unos 250 kilojulios, inciden sobre el blanco. El resto es radiación X que escapa por los orificios donde ha entrado el láser y luego calentamiento de las paredes del Horran, obviamente. Se pierde muchísima energía ahí. Bien, pues esos 250 kilojulios son muy uniformes. Están casi muy uniformes en toda la esfera y la comprimen bien. Y pasado eso, lo que han conseguido es producir una compresión tan uniforme que han conseguido la ignición del blanco, de esta esfera de aquí. La ignición quiere decir que empieza a producirse fusión y se propaga. No han quemado mucho el combustible, solo el 4%. No es mucho. En agosto consiguieron el 2%, en diciembre el 4%. Pero es suficiente para tener ganancia 1,5. Imaginaros cuando empiecen a quemar más combustible, el 10% o algo así, ¿verdad? Que es bastante posible. El resultado final es que han conseguido 3,15 megajulios. De hecho, se les estropeó un detector, porque no esperaban. Lo preveían, pero no tanto. Y 10 a la 18 neutrones, que ya son neutrones en un solo pulso. Y luego han conseguido pues, rayos X, iones de distinto tipo, etc. Pero lo importante es 3,15 megajulios, el hito. ¿De acuerdo? Bien. Aquí, para hacerlo, como estamos en la escuela, estamos hablando de lo que hicimos en la escuela, aquí os presento una simulación que no es de este blanco, es de un blanco que estamos trabajando con una empresa, para decirlo rápidamente, y para distintas cosas, pero es para que el proceso es el mismo, es un hole round, o sea, la radiación incide igual, calienta igual las paredes de un tubo, y tenemos una esfera en el medio, y es para que esto es densidad, lo que estáis viendo aquí es densidad. Entonces veis cómo se expande, toda esta parte de aquí se está expandiendo, toda esta parte de aquí, y otra parte se comprime. Se comprime en el centro, en este caso no muy esféricamente, no hemos dado todavía con la combinación ideal, y se produce un calentamiento brutal que luego expande todo el blanco. Lo veis ahí en el medio cómo empieza a expandirse. Esto es lo que simulamos en nuestro instituto hoy en día para distintas aplicaciones, ¿vale? Bien. Seguimos. Bueno, esto es lo mismo que he puesto con densidad, pero no voy a correr la simulación porque es idéntica básicamente que la anterior. Solo deciros que esto es la temperatura, y la temperatura veis que es muy uniforme en todo el sistema. Este cálculo está hecho con transporte de radiación, o sea, tiene en cuenta el ángulo, con lo cual es muy preciso en cuanto a cómo es la uniformidad de la iluminación, ¿vale? Bien, sigo. Aquí tenéis el balance de energía, que de los 400 megajulios, que tendría que haber puesto una flecha impresionante para que fuera proporcional. Al final nos quedamos solo con 250 kilojulios. Eso claramente hay que mejorarlo. Pero sabemos cómo. Parte de ello sabemos cómo. ¿Sabes? Curiosamente eso no nos preocupa tanto. Lo que preocupa más es que todavía no tenemos un blanco que consiga una ganancia suficientemente alta. Y eso es lo que hay que investigar con urgencia. ¿Vale? Bien. Órdenes de magnitud. Sabemos que la fusión se produce en las estrellas por confinamiento gravitatorio, son dimensiones de cientos de millones de metros y miles de millones de atmósferas, la que se genera. En el caso magnético, los tamaños son de unos decenas de metros y confinamientos de 400 segundos, más o menos. Veis que es un poco disparatada la escala, pero es que si os pasáis a inercial, que es la tercera forma de confinamiento que tenemos, de la que estoy hablando, tenemos tamaños de milímetros iniciales,
aunque luego son de decenas de micrómetros al final, y tiempos de nanosegundos. La escala es disparatada. Pues, aunque os parece disparatada la escala, creedme que hacemos muchos experimentos. De hecho, nosotros tenemos hechos experimentos y propuesto experimentos en el propio NIF, por ejemplo, con el equipo del NIF, experimentos de astrofísica, o sea, para simular problemas de astrofísica en laboratorio. Porque aunque no lo creáis, es escalable. Es lo mismo que pasa cuando uno coge un coche pequeñito en escala y lo mete en un túnel de viento para ver, por ejemplo, el rozamiento, ¿no? O una ala para ver la sustentación. Es escalable, pues aquí pasa lo mismo. Los problemas en ICF son escalables a astrofísica. Y al contrario, nosotros también utilizamos mucho los desarrollos de astrofísica en cuanto a códigos y datos para utilizarlos en ICF. Hay como una especie ahí de utilización de unos por otros bastante útil. Bien, algunos números del experimento que se hizo en diciembre. Pues la presión interior no la han publicado todavía. Yo estaba esperando, estaba alargando, uno de los motivos para alargar esta presentación era esperar que hicieran la publicación oficial de todos los datos, pero se está retrasando un poco más. Yo tengo algunos datos de que me han ido viendo y han ido dando, pero no son 100% los estrictos, ¿vale? Entonces sabemos que la presión interior se ha alcanzado de los 350 a 400 gigabares, lo cual es una presión absolutamente disparatada, o sea, es brutal la presión esa, ¿eh? Las temperaturas son de 10 keV, inicialmente de 5 keV, y luego en la ignición de unos 10 keV. 10 keV, cada keV es 11 millones de grados. Se dice pronto, ¿vale? Hay mucha más temperatura en un blanco de esos que en el interior del Sol. ¿Vale? Esto es como para tener una idea de que en el hombre se está empezando a ir un poco de lugar, ¿no? En números. El diámetro de la cápsula era 2 milímetros, no es casi no lo podéis ver. Pero es que al final cuando se comprime, la parte que se comprime es muchísimo más pequeña, son decenas de micrómetros y mucho más pequeño. La velocidad con la que ha ido implosionando es de cientos de kilómetros por segundo. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, el típico meteorito que entra en la Tierra tiene velocidades de kilómetros por segundo, típicamente. Depende del rango. Estos estaban acelerando cientos de veces más veloz que eso. Y luego, la energía 2 megajulios. 2 megajulios de energía no es nada. Es decir, yo el otro día me estaba trabajando, cuando trabajo mucho, te tomas un par de KitKats de esos y ya te estás tomando 1 megajulio de energía, básicamente. O sea, 1 megajulio de energía no es nada. El problema no es la energía, el problema es en cuánto tiempo la cedes. Y esta energía se cede en nanosegundos, con lo cual es una densidad, una potencia brutal en el sistema. Bueno, y se pasó de 1,3 megajulios que se produjeron en agosto, el 8 de agosto, fue un gran experimento, muy bueno. Ya prácticamente tenían todo, solo había que hacer pequeños ajustes, a 3,15, y esperamos que inmediatamente de aquí este año va a ser el año de generar energía. Van a llegar al límite, les interesa llegar al límite lo máximo que puedan con la instalación, ¿vale? Pero ya están en la línea, ¿no? Y aquí tenéis el típico diagrama de todo lo que pasa en el interior de la esfera. O sea, por una parte tienes el trabajo mecánico de comprimir, que son las flechas hacia adentro, y el resto de lo que tienes es hacia afuera. Es radiación que se pierde, es conducción electrónica que transmite el calor de dentro hacia afuera, y sobre todo lo que nos interesa, partículas alfa, que son las que producen la reacción mantenida en el sistema de fusión. Vale. Aquí os he puesto un esquema de todo lo que es, esto es el interior de la bola. Aquí tenéis las dimensiones, que son, como veréis, es 1 centímetro más o menos de largo por unos 6 milímetros de ancho el tubo. Esos tubos se puede ver, o sea, de hecho tiene el tamaño un poco del iris en la foto típica que hay de este tema, pero me interesaba que se viera cómo es el pulso de láser. El pulso de láser que veis aquí es en menos de 5 nanosegundos alcanza un máximo, se mantiene en él y luego cae. La línea verde es la temperatura de radiación, es decir, la cantidad de radiación X que se está produciendo, que va un poco por detrás, obviamente, porque primero hay que calentar y luego producir rayos X, y han conseguido grandes números ahí, ¿no? Y aquí tenéis la imagen del blanco. Esta es la imagen del blanco real, que este es el cilindro, y aquí tenéis el mismo blanco, pero visto desde el borde de los agujeros donde entra el láser, que veréis en el centro que se ve la bola, ¿no? La esfera de 2 milímetros. Esto de aquí, esta vista me encanta a mí, porque es visto desde donde entra el láser, lo que ve el láser cuando va a entrar, ¿no? en la microbola. ¿De acuerdo? Bien. La compresión es todo menos uniforme, es imposible comprimir eso con una esfera uniformemente, imposible. Esto es
lo que han obtenido en simulaciones, que se parece bastante a lo que pasa en la realidad, y como veréis, el interior está absolutamente deformado. O sea, hay como dedos que entran dentro del medio que destrozan la ignición. Aquí tenéis las trayectorias que hay en temperatura iónica y en ρR, intensidad básicamente, para distintos experimentos que han hecho. El penúltimo, no el último, pero el que hicieron en agosto es toda esta línea. Como veréis, está de lleno en toda la estructura de alta densidad y alta temperatura. O sea, cada vez han ido alargando más la curva y la última curva ya llega, no está aquí puesta, llega por aquí, salta por aquí. O sea, está en un límite muchísimo superior. Esto es la típica simulación que hacen ellos para que veáis, insisto en que todo es menos uniforme. Nadie ha conseguido hacer eso uniforme, pero lo han conseguido hacer suficientemente uniforme para tener ganancia. Eso es lo importante. Pero el proceso es terriblemente inestable, terriblemente inestable. Y han conseguido utilizar cosas que son muy negativas, como son las inestabilidades de plasmas, que son muy negativas, ha sido nuestro dolor de estómago durante casi 30 años, han conseguido utilizar partes de esas inestabilidades a su favor y controlarlas. Se ha controlado unas inestabilidades que son básicamente generar electrones y dispersar la luz antes de que llegue al blanco, y han conseguido controlar la parte de filamentación, y han conseguido utilizar otra inestabilidad que es el láser que entra, interacciona con otro láser que entra en otra dirección, y eso hace que transfiera energía de un beam a otro. Pues han utilizado eso para conseguir mejor uniformización en la iluminación. A mí me parece una genialidad, sinceramente, el utilizar algo que en principio es negativo, que te está fastidiando la uniformidad de los láseres, utilizarlo a tu favor, o sea, utilizar la fuerza del enemigo a tu favor. Una cosa un poco parecida como el karate o el judo, ¿no? Uno utiliza la fuerza del enemigo a tu favor. Pues a mí eso me parece terriblemente inteligente. Y han conseguido. El problema que tenían era lo que nadie se esperaba, y es que la iluminación del blanco era poco uniforme, no era suficientemente uniforme. Eso yo no lo esperaba, porque los blancos indirectos se caracterizan por ser muy uniformes, precisamente. Pues resulta que había, ya os enseñaré alguna gráfica ahí, había plasma que bloqueaba parte del láser, y eso impedía que se convirtiera en rayos X de forma más uniforme. Han multiplicado por 100 la calidad de la fabricación del exterior de la esfera, en cuanto a defectos, de burbujas y incrustaciones. Han aumentado el tamaño de la cápsula. Eso no lo puedes hacer a menos que asegures que es muy uniforme y muy esférica la cápsula, porque si no, le estás hundiendo la simetría. Y luego han disminuido mucho el tamaño de los orificios de entrada del láser, pagando un precio, porque parte del láser no entra, pero les ha compensado porque las pérdidas por rayos X son mucho más bajas, con lo cual hay más temperatura de radiación. Como el blanco es más grande, se mantiene la velocidad de implosión y hay más tiempo para esa implosión. Bueno, uno de los problemas que tenían, perdonad, os quiero enseñar esto para que veáis que ha sido muy ingenioso todo lo que se ha hecho en el último año y medio, sobre todo, además, los últimos 5 años, para ser más precisos. Perdonad. Veréis, cuando el láser incide en el interior del cilindro, veréis que se produce un plasma aquí, y ese plasma frena a los otros láseres. Por lo que han hecho es ajustar la frecuencia, la longitud de onda de un láser y otro, cambiándola un poco en 1 o 2 Armstrong, que es nada, básicamente, de tal forma que con eso controlaban la cantidad de energía que se transfería de un haz a otro. Y con eso han conseguido, de forma dinámica, con eso han conseguido una uniformidad muchísimo más alta. A mí me parece una idea fantástica, realmente, ¿no? Y aquí tenéis distintos diseños. Para evitar esa burbuja que se produce y que frena el láser, se les ocurrió hacer hendiduras dentro, pero al final no lo han utilizado. Con los que han conseguido ganancia esta vez no han utilizado este diseño, aunque yo creo que lo utilizarán en el futuro. Han utilizado este diseño, que es más simple. Han aumentado mucho el radio han hecho el cilindro más grande y la bola de dentro más grande todavía. Esos son pequeños cambios, pero ellos tienen una cantidad de experimentos tan grande, que Europa no tiene, por cierto, una base de datos tan brutal de experimentos, que pueden meterlos en programas de Machine Learning y generar una especie de predicción de qué les va a pasar lo siguiente. Yo estuve 6 días antes de este experimento de diciembre en una conferencia, que estaban mucha gente de Livermore y de Los Álamos, que son los que han llevado estos experimentos, y te estaban explicando cómo estaban haciendo mediante Machine Learning toda la predicción de los experimentos.
y cómo hacían un blanco y decían, la probabilidad de que esto consiga ignición es del 40%. Creo, el de diciembre tenía un 40% de predicción, que está bien para lo que es. Eso es por tener una base de datos absolutamente brutal. Y aquí tenéis el último diseño. La diferencia entre agosto y diciembre es esto, es el hole round, o sea, el cilindro, el tubo exterior de oro, lo han hecho un poco más grande, han disminuido el tamaño de los agujeros, ha pasado de 3,65 a 3,1 milímetros, no es mucho, es una pequeña diferencia, pero ha hecho la gran diferencia, y han aumentado el blanco un poquito, un 10% de diámetro. Dirá, ¿pero eso ha hecho tanta diferencia? Sí, porque estamos en una zona de la curva, es como una S. Pequeños cambios en el parámetro disparan la producción de energía. Estamos en la zona justo de ganancia de unidad, que es súper abrupta. Y entonces cualquier cambio bueno que hagas en el sistema te dispara la producción de energía. Por eso están muy confiados en que los experimentos que hagan en el siguiente va a ser mejor todavía. Aquí tenéis el resultado experimental de este experimento, que esto es el interior de la bola una vez comprimida, en el momento de máxima compresión, y aquí tenéis el experimento con ganancia 1,5. Veréis que es un poco más esférica, ¿no? Eso es suficiente para producir ganancia 1. Y una cosa que yo he propuesto, he trabajado en propuestas de experimentos allí en el NIF, y me tuve que leer todo el prospecto de todos los sistemas de diagnosis que tiene, y eso es absolutamente desbordante. O sea, no sé, que tienen 30 o 40 sistemas de plataformas de experimentación que tienen para medir casi cualquier cosa. En tiempos algunos de picosegundos, en otros en tiempos de nanosegundos, radiografías, protones, con neutrones, con todo tipo de cosas. Y aquí tenéis un ejemplo de todo lo que tiene. O sea, pueden medir la cesión de energía, pueden medir la temperatura iónica o la densidad del fuel, pueden medir la uniformidad del combustible, pueden medir, por supuesto, los neutrones que se producen en tiempos muy breves, pueden medir la mezcla que hay materiales entre la parte del teoriotitio y el diamante y el carbono. Pueden medir casi cualquier cosa ahora mismo, hoy en día, con una precisión increíble. De hecho, sabían que habían conseguido ganancia mayor que 1 en pocas horas. Ya lo sabían, pero esperaron a tener más medidas y esperaron a tener un equipo externo que no tiene nada que ver con el experimento que confirmara que no se habían equivocado en nada, que ellos no vieran. Porque a veces cuando uno está viendo constantemente algo, a veces se empeña en un resultado. Aquí tenéis, por ejemplo, un caso de mejora. Este es el diamante, el carbono de alta densidad, de hace un par de años, que veis que tiene muchas imperfecciones, pero todo el mundo creía que esto era suficiente, no hacía falta más perfección, luego se ha visto que no. Esto es lo que había hace unos meses y esto es lo que han conseguido ahora, que solo tiene un defecto. Estadísticamente solo tiene un defecto. O sea, han conseguido una auténtica maravilla. Por poner un ejemplo, me recuerda un poco cuando estuvo Kip Thorne aquí en Madrid dando una conferencia hace unos años, explicaba lo que estaban haciendo para detectar ondas gravitacionales y nos decía que iban a conseguir una precisión de nanómetros en 1 kilómetro de longitud de los brazos de detección, y todos nos mirábamos diciendo, esto no se lo cree nadie, no, es imposible hacer eso, pues lo hicieron. Pues esto, hombre, no es tanto quizá, pero conseguir esta uniformidad es bastante difícil, porque esto es problemático. Aquí hay un deuterio-tritio, un tritio que está calentando esto. En fin, hay varias historias ahí que son interesantes. Europa, yo creo que no es capaz de... Esto es una empresa alemana, pero está... Europa como tal, como un centro para fabricar este tipo de blancos, no tiene, que es otra cosa que tiene que... Porque esto es material, esto se puede aplicar a muchísimas cosas. Curiosamente, nosotros en el instituto tenemos un grupo que es capaz, se lo pregunté y me dijeron que sí, que son capaces de hacer recubrimientos con bastante pureza. No me pueden decir exactamente si serían capaces de llegar a esto, pero parecido, porque lo hacen por capas atómicas. Bien, y aquí tenéis un poco la historia, no sé si se ve algo, la historia de todos los experimentos de fusión magnética inercial que se han hecho, poniendo aquí la temperatura que se consigue en el interior y aquí básicamente la densidad por el tiempo de confinamiento. Como veréis, el ITER, que va a entrar en funcionamiento dentro de unos años, va a estar en una zona muy buena, de ganancia 10 probablemente o más, ¿no? Y el NIF ya está en ganancia 1,5 y probablemente se dispare más, está aquí. La curva de ganancia buena es a partir de esta que veis roja aquí, o la línea negra que veis aquí. Todo lo que haya por aquí arriba es energía, energía, energía. ¿Vale? Y estamos en esa línea. Sencillamente estamos en el autobús de producción de energía. Bueno, sigo. Y este es parte del equipo, no todo. Hay muchísima más gente.
pero quería presentaros porque está Kritzner, que es la que ha hecho todos los experimentos y los diseños en estos disparos. Está, y de hecho muchas de las cosas que presento aquí son de sus presentaciones. Está Pack, con el que hemos hecho propuestas de experimentos de astrofísica y cosas así, que es el que ha hecho todas las medidas de neutrones. Hurricane, que es el que ha llevado el proyecto. Y Clark, hay más gente conocida aquí, históricos del campo, ¿no? Y bueno, ¿y ahora qué? ¿Ven? Lo hemos conseguido, hemos llegado, ¿y ahora qué? Bueno, pues cosas urgentes que hay que hacer, en la que Europa se tiene que meter de lleno. Y eso es una cosa que tenemos obligación, todos los que estamos metidos en el campo hace muchos años, de presionar a todas nuestras autoridades europeas para que se pongan en serio en ello, porque no podemos perder este tren. Los americanos se han adelantado, obviamente, habían invertido mucho más dinero que nosotros, pero nosotros tenemos una serie de posibilidades de alcanzarles, porque tenemos el expertise en muchas cosas, y eso es lo importante. Entonces, la primera es buscar urgentemente blancos. Esto es la misión de todos los que nos dedicamos a diseño de blancos, básicamente ahora mismo. Es encontrar un blanco de alta ganancia. No nos vale con ganancia 2, 3, tenemos que llegar a ganancia entre 50 y 100, de acuerdo con él. Y conseguir ganancia 50 a 100 es realmente difícil, ¿vale? Pero se puede intentar, se puede hacer, se puede probar y se va a conseguir. Si hay suficiente interés, se va a conseguir. Hay que determinar la fuente de láser óptima. No está claro todavía cuál es el láser mejor que podemos utilizar, si de escímeros, de fluoruro de argón o algo así, que es muy ultravioleta, ya empieza a ser de muy alta frecuencia, o seguir utilizando láseres como los de ahora, pero iluminados con diodos, que eso es muy caro, en lugar de lámparas. Hay que verlo. Y luego tiene que ser repetitivo, tiene que tener un precio no muy alto y tiene que ser suficientemente estable, ¿vale? Eso, la gente de láser dice que sí, que con dinero, tú ponga dinero encima de la mesa y nosotros te lo fabricamos, te vienen a decir eso, o me lo que me han dicho. Construcción de blancos. Hay que fabricar blancos de muy alta precisión, ya hemos visto que es esencial para comprimir uniformemente. Y eso todavía hoy, la tecnología está un poco al borde. Y nuevos materiales. Se ha visto que el carbono funciona bien, habrá que ver nuevos materiales, ¿vale? Probablemente con espumas, una mezcla entre espumas, etc. Bien, luego tenemos el software. El software, los americanos, unas cosas que están más, te lo dicen en el DOE y lo dicen en los artículos que han publicado desde diciembre, unas cosas que están más orgullosos es de los códigos de cálculo que han hecho. Está el LASNET, que es un código histórico, está el Hydra, que es un código que está demostrando muy alta precisión, y tienen toda una retahíla de códigos bastante potente para simular, de todo tipo, plasmas, la parte de activación, etc. Nosotros tenemos códigos que hemos desarrollado en toda Europa bastante buenos, que con un poco más de inversión podemos mejorarlos muchísimo más para poder simular eso, y podemos simular plasmas con bastante precisión, pero necesitamos juntar esfuerzos. Está claro que esto ya no es una cuestión de grupos de 2 o 3 o 4 personas, sino que tienen que ser equipos de 20 personas dedicados a partes concretas. Y eso hay que unirse. La única forma de alcanzar un punto de nuestras simulaciones, hacer que la realidad, es unirse. Necesitamos software de análisis y de predicción de experimentos, que eso no tenemos nada, cero, que yo sepa no hay nada en Europa. Está hablando de Europa ahora mismo, ¿verdad? Y necesitamos eso. Y eso yo ahí no es mi campo exactamente, está toda la gente de información, la gente de informática, por ejemplo, sería un buen trabajo para la gente de informática de esta escuela, el tener datos experimentales y hacer análisis con esos datos. Hay gente, en Gran Bretaña hay un grupo que está trabajando en eso, en Oxford en concreto. Y luego, materiales de la cámara de reacción, esto es un caballo de batalla que va a ser durísimo, porque hay problemas gordísimos. Ahora mismo no tenemos ningún material que soporte semejantes flujos de radiación. No lo hay. Hay muchas ideas, o varias, pero no hay ninguno que nos diga esto va a funcionar, y eso es un problema gordo. Y luego necesitamos tener un diseño de un reactor demostrador que sea creíble. Ahora mismo tenemos diseños un poco brindis al sol, por decirlo así, son diseños, pero si ya te ponen pegas, este material que vas a poner aquí, este material que vas a poner aquí va a ser imposible extraerlo cuando se produzca la ignición, etcétera, ¿no? Eso hay que demostrar que funciona. Hay muchos diseños muy buenos, basados en muchos datos, pero necesitamos algo que sea 100% o un 90% creíble, ¿vale? Muy bien. El TRL es algo que mide la accesibilidad, la madurez tecnológica de algo. TRL de 5 para arriba va en orden creciente, quiere decir que eso ya casi se puede empezar a explotar hasta ciertos niveles.
TRL por debajo de 5 quiere decir que eso está un poco verde. TRL de 1 es que está muy, muy, muy verde. Está en nivel teórico, casi es una imagen mental. Si os fijáis, la fusión, no hay nada en toda la fusión, reactores, láseres, campos de todo que sea TRL5. Todo es TRL4, como máximo. Y hay bastantes cosas preocupantes con TRL1. ¿Lo veis por aquí? Es decir, que nos queda un gran camino todavía, ¿vale? Nos queda un gran camino para hacer esto una vía aceptable para generar energía. Hay blancos alternativos, utilizando campos magnéticos, lo que se llama phase ignition. Phase ignition está muy tocada. Ahora mismo phase ignition solo está haciendo básicamente, o intenta hacer Japón. Hay muchas empresas privadas, varias empresas privadas que están intentando phase ignition por distintas vías, algunas muy inteligentes, y ya veremos. Esto está abierto al primero que dé con la solución, se queda con el premio, ¿vale? Y luego están los materiales para reactores. Este trabajo se ha trabajado mucho en el instituto, por ejemplo, y de hecho somos una referencia europea, absoluta casi, en el tema. Y para que os hagáis una idea, para la primera pared, o sea, la que se enfrenta directamente a la radiación que se produce en un blanco, eso no hay nada que hacer. O sea, ahora mismo está todo abierto porque no conocemos ningún material que sea capaz de resistir de forma consistente ese flujo de radiación. O es lo que me han dicho los expertos. Yo no soy experto en ese campo, ya lo aviso, pero lo que me dicen los expertos, porque está Manuel Perlada aquí, que podría hablar perfectamente mejor que yo. Y luego no sabemos cómo proteger las lentes. Hay algunas ideas muy buenas, pero todo esto hay que experimentarlo. Al final, el que dice sí o no es el experimento. Ahora tenemos la SS Bilbao, la Spallation Source, y tenemos el Limitones, que probablemente entre en funcionamiento en un tiempo, y ahí podemos probar todos estos sistemas. Y luego no sabemos, por ejemplo, por poner un ejemplo, se podría poner mucho más, cómo evacuar la cámara de una forma segura, ¿vale? Porque hay que evacuarla, hay que dejar un vacío bastante potente en el sistema para que los láseres no se absorban en el interior, ¿no? Por ejemplo. Para que os hagáis una idea, lo que recibe la primera pared, esa primera pared, que es muy fina de material, es neutrones de muy alta energía y cantidad de partículas como deuterio, como tritio, de más baja energía, carbono, helio. ¿Lo veis? Todo esto es un pico, en algunos casos de muy alta energía y luego energías intermedias, pero que son muy dañinas porque se quedan en el medio y dañan el sistema. Y todo esto, al final, lo que produce es, por ejemplo, en la primera pared, temperaturas de 1800 grados, en un típico blanco directo de 40 megajulios, que no es mucha energía, ¿vale? Y esos 1800 grados de temperatura los sufre en picos de milisegundos, lo cual es preocupante, ¿no? Cómo mantener eso. Así que, para blancos indirectos, el gas residual no es mucho problema, y para blancos directos el gas residual es completamente incompatible, pero en cambio tenemos como solución del problema que se pueden encontrar ciertos materiales de primera pared para solucionar, y para lentes, algunas ideas. Así que blancos indirectos no valen para producir energía por ahora, aparte de que el material, bueno, hay oro, y el oro es caro, por ejemplo, y blancos directos, en cambio, tienen mucha más alta ganancia, pero son mucho más inestables. Bien, la hora de la iniciativa privada ha sido un disparo, el último año ha sido un disparo de creación y activación de empresas privadas. Ya llevamos varios años así, hay unos 4 billones de dólares invertidos en distintas iniciativas privadas, la mayoría, y alguna pública o semiprivada, y tenéis aquí empresas de todo tipo. En Estados Unidos hay muchas, nosotros colaboramos con alguna de ellas, y en Alemania, bueno, aquí ha puesto Focus Energy en Alemania, pero yo diría que ahora mismo está en Estados Unidos, pero tiene su mayor fuente de financiación probablemente en Estados Unidos. Tenéis el caso de Canadá, perdonad, bueno, esto de adelantar resultados es muy triste, pero no le pillo esto yo. Vale, tenéis por ejemplo en Francia, tenéis en Gran Bretaña, falta alguna importante aquí, pero las dos importantes en la parte de Tokamak y en First Light Fusion, que es una compañía nacida en Oxford, por un estudiante de Oxford, básicamente. Ha montado una compañía, ha hecho experimentos, ha tenido una idea, que él dice que no es nada novedoso, él ha cogido ideas de todo el mundo,
de varios grupos, no sabemos quiénes todavía, y ha hecho un blanco, lo ha revisado el DOE equivalente en Gran Bretaña y ha dicho que eso está bien, que nos sorprendiendo mucho el año pasado, y le ha dado como 30 millones de libras o 20 millones de libras para que siga. ¿Vale? Conozco gente que está en esa empresa ahora, curiosamente, y o sea, tiene muy buena pinta, gente muy buena. Y aquí tenéis para veáis un mapa de inversión. Esto lo he sacado de un informe de la Fusion Industry, y veréis que desde el 92 pues hay alguna tímidamente por aquí, y aquí justo en el 2011-2013 se ha disparado y ahora volverá a haber otro pico aquí. Y esto el gobierno americano ha dicho que va a invertir inicialmente 1.000 millones de dólares que va a repartir en distintas compañías. Está todo el mundo intentando sacarse ahí una parte y esto va increciendo. Europa todavía no ha dicho ni mu. Que sepáis que Europa todavía no ha dicho ni mu, pero ni mu es ni mu. El gobierno alemán sí ha dicho que va a invertir, va a meter mucho dinero. Francia ya lo estaba haciendo, pero no ha dicho Francia no ha dicho nada de energía, pero estamos todos un poco sorprendidos de que en Europa nadie ha dicho nada. Yo, personalmente, si me permitís, me parece muy sorprendente. Y se está presionando, no creáis que no estamos aquí, yo estoy hablando, pero sé que se está yendo a distintos estamentos para conseguir esa posibilidad. Aquí tenéis un poco todas las instalaciones o grupos europeos que hay más, pero aquí están un poco los más activos. Aquí estamos nosotros, la UPM, por supuesto, hay varios grupos. Tenemos Lisboa, tenemos en Valladolid, tenemos en Canarias, tenemos en París, en el norte y el sur de Francia. En Gran Bretaña hay muchos grupos también, con experimentos. Básicamente está Oxford, está el Imperial College, está el RAL, ¿vale? Y luego tenemos en Italia, que también hay varios grupos. Con todos estos colaboramos. Por una vía o por otra colaboramos. O sea que... ¿Y nosotros qué? La UPM y la escuela y el instituto, del que hablaba antes Ignacio, ¿qué? Pues aquí os he puesto un diagrama un poco para que veáis la historia de la fusión inercial. Arriba de la línea esta está los programas americanos, básicamente, de ignición, y abajo está el programa español de fusión. Entonces, toda esta historia empieza en los 60, con los blancos indirectos. La idea de blanco indirecto, hasta donde yo sé, es una idea de... Me puedo equivocar, pero yo leyendo los reports de los Álamos que han desclasificado, es una idea de Klaus Fuchs, que es un famoso espía. O sea, que es una historia que alguien tendría que escribir. Yo animo a ver si alguien se anima a escribir esa historia, porque puede ser bastante emocionante. Y hasta dónde he llegado. Luego Ulan Teller, etc., hicieron otras variantes, pero la idea original. El programa previo de fusión por láser, previo que hice, que era muy desbarazado, pues duró unos 10 años, hasta que Nuckols, que estuvo aquí, y tenía bastante... Nuckols propuso en el 72, junto con gente rusa que habían propuesto antes, perdonad, la fusión por láser. Y empezó el programa americano experimental. Primero empezó con un láser, el Argus pequeñito, y iban ampliando, empezó con el Shiva, luego hicieron el Nova, y del Nova pasaron al Novete, que era el intermedio entre que hacían el NIF y el Nova, y luego hicieron el NIF. Es un poco la historia. Y aquí tenéis algunos hitos, por ejemplo, el primer código de simulación en 2D, el LASNES, que lo hizo Zimmerman, que es otro histórico del campo, que todavía vive, empezó en el 69-70, y ha sido el código estándar hasta el año 2000 casi, hasta que empezó el Hydra, que es otro código desarrollado en Livermore. Y tenéis, por ejemplo, el Shiva, que es un láser histórico de 10 kilojulios, que empezó en el 77, el Nova, que es de 3 veces más energético, que empezó en el 84-85, luego empezó la construcción del NIF en el 90 y tantos, a finales del 90, y empezaron los disparos en el 2010, disparos ya sistemáticos. Esto es más o menos lo que he sacado de lo que he ido recolectando de historia, ¿no? Fast Ignition fue propuesto en mediados de los 90 y un grupo de experimentos se hicieron en el año 2000 por gente del Imperial College y de Japón. Demostraron que eso podía funcionar y así Europa se agarró a eso. Europa se agarró a Fast Ignition durante muchos años y básicamente ahora mismo ha acabado en un punto en que no se sabe muy bien cómo seguir ahí. Hay algunas ideas muy buenas que pueden relanzarlo, pero está en un punto un poco muerto. Ahora se propone una idea americana de Rochester, que es el Shock Ignition, que es muy parecido a lo que se hacía hasta ahora, pero con un pulso láser más, pero es básicamente un blanco directo, no hay cápsula ni nada, es iluminar directamente una esfera. Y esto es un poco la historia hasta que se ha conseguido la ignición. Y a partir de ahora
viene el conseguir más energía y sobre todo encontrar blancos directos que produzcan alta energía, que sean estables. El instituto, pues el instituto oficialmente, voy a explicar un poco la historia de Ignacio, de dónde viene, pero oficialmente se creó en el año 82. La gente del instituto en ese momento, casi todos venían de la Junta de Energía Nuclear, lo que es ahora el CIEMAT, que yo recuerdo casi todos, ¿no? Pues está Manuel Martínez Val, en fin, todo Aragonés, todos venían de allí. Y ya venían con un código fabricado que se llama el NORCLA, que hacían simulaciones, y el instituto consiguió mucho prestigio porque era el único que era capaz de simular una implosión, básicamente con neutrones y radiación. Y bueno, el prestigio del instituto hizo que mucha gente quisiera hacer conferencias aquí. Se hicieron conferencias de ICENES, que es una conferencia muy amplia de energía, del ECLIM, que es la conferencia europea de láseres para fusión, la IAEA, el grupo para fusión, precisamente. O sea, y todo eso hizo que, bueno, por ejemplo, en el año 2005, el instituto fuera investigador principal del equipo de investigadores principales de los dos grandes proyectos láser europeos ESFRI. Los proyectos ESFRI europeos son proyectos muy selectivos, muy selectivos, solo hay 30 y pico, donde Europa mete muchísimo dinero para que se haga adelante un grupo de instalaciones experimentales que considera críticas. Y en el año 2005-2006, dos proyectos en los que este instituto participó como investigador principal. En uno de ellos es el IPER, que es específico de fusión, en la que estaba Manuel Perlado, que está aquí presente, y en Extreme Line Infrastructure, que era para generar láseres de muy alta intensidad, estábamos nosotros también de investigadores principales, precisamente. El IPER solo llegó a lo que se llama la Preparation Phase, que son 3 años, básicamente 3 años creo recordar, que es para preparar todo, pero no, Europa decidió no invertir más dinero en eso, lo cual no está muy claro que no fue un error, porque ahora hemos visto que podría haber sido útil. El ILAI, o sea, la Streamline Infrastructure, sí que consiguió que muchos países europeos metieran muchísimo dinero, miles de millones, en fabricar instalaciones láser. Y ahora mismo hay 3 instalaciones láser en Europa que son fruto de todo el trabajo que hicimos bueno, en el ILAI. Bueno, fotos, para que se vea un poco. Por ejemplo, en la Basov, Premio Nobel de Física por el descubrimiento del láser, que fue uno de los que propuso la fusión por láser, estuvo aquí muchas veces. De hecho, le encantaba yo creo venir aquí, y estuvo aquí varias veces, y mucha gente de Rusia, por ejemplo. Bueno, aquí tenéis a Manolo Perlado, con unos pocos años, menos, ¿verdad? ¿Vale? Por ejemplo, un punto que yo creo que fue muy importante fue en el año 80 y... Lo tenía apuntado aquí, pero ahora lo he perdido. 88, ¿no? 89, hubo una conferencia aquí del ECLIM, y muy importante y muy bonita, por cierto, donde estuvo Nucol, estuvo mucha gente así, y se firmó un documento donde se pedía, por favor, que se desclasificara. Porque se sabía que los blancos indirectos funcionaban, los americanos lo sabían por una cosa que ya os contaré, y todo el mundo queríamos que lo desclasificara porque así iríamos todos más rápido. Y entonces hubo una presión muy fuerte. Aquí parece una tontería, pero en estas firmas se jugó la carrera a mucha gente. En concreto, uno de ellos, Eric Storm, que de ser un gran jefazo de Livermore lo dejaron en un despacho mísero sin ventanas durante no sé cuántos años por culpa de firmar esto, sin permiso del DOE directo, ¿vale? O sea, la gente se la jugó, no, esto no es un documento de este que va, firma aquí y no pasa nada, aquí hubo gente que se la jugó y hay que rememorarlo porque esto fue una presión más y de hecho 3 años más tarde se desclasificó. Y está claro que esto tuvo su influencia, ¿no? Esta presión de que la comunidad científica decía que había que desclasificar. Bien, hubo el comité de la IAEA, aquí, perdonad, estoy adelantando sucesos. Vuelvo para adelante, no me aclaro con esto, sencillamente no me aclaro. Vale, la IAEA, esto es un technical committee de la IAEA sobre fusión, donde hubo dos premios Nobel, creo que había aquí, en este caso, estuvo varios miembros del instituto, aquí también. Y aquí, bueno, se decidió un report de a dónde queríamos llegar y qué se estaba haciendo y qué había en ese momento, ¿no? Y el instituto participó activamente en esto. Este dibujo lo presento porque os contaré la historia. Esto es de una conferencia de ICENES, donde vinieron muchos expertos de fusión, todas las grandes figuras. Está Nucol, está Giovanelli, está Linhart, está Guillermo Velarde, mi padre en este caso, y está... No me acuerdo quién más estaba aquí. Sobre todo estaba Nucos, que era un gran...
la foto es buena, no es tan mala como esto. Apareció en El País, en un suplemento. Bueno, pues yo me he ido a las reservas del País y el único suplemento que no tienen escaneado es este. Así que no he podido sacar la foto guay porque no la encuentro. La he estado buscando, sé que está en un sitio, pero no la encuentro. Pero creedme que aquí está Nuckols, que es este. Aquí está Linhart. Linhart es una persona muy conocida en el campo. Está aquí. Está Giovanelli, que era el director de física de Los Álamos, ¿verdad? O sea, que aquí hay gente... Y lo que está aquí detrás, por eso quería poner esta foto, os suena, ¿no? ¿O tenéis una idea leve de lo que es esto? Que es la máquina de aquí de la escuela. Fue una foto muy bonita. Bien, aquí tenéis la medalla Teller. La medalla Teller se le da cada año a los mejores científicos de fusión que ha habido inercial cada año. Y en el año 97 se la dieron a Guillermo Velarde. Este es Teller y este es Nuckols. Nuckols fue el proponente de la fusión inercial. Esto es una figura, es una persona súper afable. O sea, yo cuando hablé con él, la única vez que he hablado con él, pues hay que decirlo, te contaba cosas, hablaba de cualquier cosa con muchísima... Una persona, bueno, además con una inteligencia fantástica, ¿no? Y luego, por ejemplo, esto es una conferencia de Leclerc, ¿no? En el 90 y tantos, no me acuerdo ahora mismo el año, y aquí tenéis, bueno, aparecen todos, estamos todos aquí. Yo aparezco por aquí delgado y joven, o sea, un día fui delgado y una vez muy joven, ¿verdad? Y aparece gente aquí muy histórica. Martínez Val está por aquí, en fin, aparecen Manuel Parlado, en fin, todo el mundo. Lina está aquí, Lina en la escuela, la conocéis todos, pues está aquí. En fin, aparece todo el mundo, ¿no? Y este es en el 2005, Gerard Mugot, que luego le dieron el premio Nobel más tarde, en el 2005, vi a la École Polytechnique y me pidió organizar la reunión previa a solicitar el ILAI, el proyecto ILAI en ESFRI. Hicimos una reunión, todos los que participamos, de hecho no todos estos al final fueron investigadores principales, aquí hay 3 que luego no entraron, pero esto es todo el equipo, nos reunimos aquí, estas son las escaleras del instituto aquí, nos reunimos un sábado, o sea, no lectivo, un sábado, todo un día para hacer el report, para hacer la solicitud, fue intenso el tema. Y bueno, aquí está, por ejemplo, Luis Rosso, que en ese momento era director del CELEPU, que es una instalación láser que está en Salamanca muy potente. Y aquí está pues, la gente de la École Polytechnique, la gente de Praga, había de Alemania, estaba de Polonia, o sea, y aquí estoy yo al fondo, no sé si me veis, pero estoy al fondo, ¿vale? Y comimos, por ejemplo, sándwich de rodilla, yo también me acuerdo de eso, porque a todo el mundo le encantaron los sándwiches, o sea, fue una cosa curiosa. Bien, y aquí tenéis una foto del instituto, no es todo el miembro del instituto, pero que el mundo dije, vamos a hacer una foto, ya, y nos pusimos todos ahí, tenéis a Martínez Val, a Manuel Parlado, me tenéis a mí aquí, bueno, pues aquí está todo el mundo, no sé, está todo el mundo aquí, básicamente, ¿no? Y ¿cómo participamos en el LIB nosotros? Pues, por ejemplo, un miembro del instituto, bueno, de hecho 2, Manuel Parlado anteriormente y luego Javier Sanz, estuvieron en Livermore y estuvieron un año trabajando ahí y, por ejemplo, Javier Sanz en concreto, le encargaron hacer todo el estudio de seguridad, la parte nuclear de seguridad de la instalación que se estaba haciendo en ese momento. Cómo tenía que ser el hormigón, qué material tenía que ser el hormigón de protección, cómo tenía que... bla, 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 bla. Y para que veáis un poco, cuando terminó su trabajo, que ha sido esencial para ver qué tipo de hormigón se podía utilizar y cómo tenía que ser el espesor, etc. Y así se hizo. Le hicieron varios diplomas, este es uno de ellos, donde todo el equipo del NIF le agradece el trabajo que ha hecho. De hecho, luego el DOI le encargó distintas pruebas sobre eso, ¿no? O sea, que hemos participado estoy encantado de haber participado en ese proyecto porque es un poco, después de tantos años, tener su influencia. Y aquí están todas las colaboraciones que tenemos actual, pues con la École Polytechnique, con la Universidad de Oxford, con el Imperial College, con Livermore, por supuesto, con el ILE, que hemos tenido, con el IST, el KIT, etcétera, bla, 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 o con grupos españoles en el CIEMAT, que ahora tenemos un proyecto europeo, por ejemplo, con ellos, con la Universidad Autónoma en experimentos, con la Complutense en los láseres, con la Politécnica de Cataluña en teoría, con la que hacemos experimentos de astrofísica por el laboratorio, etcétera, y así con muchos más. No he puesto todos porque no caben, pero así para tener una idea. ¿Por qué? Porque trabajar solo no tiene sentido en ciencia, uno necesita colaborar. Y cuanto más colabore, más red extensa hace y avanza más rápido y con más seguridad. Eso es fundamental. Y para la gente joven es esencial.
O sea, todo el mundo que se quiera meter en el campo, estas colaboraciones son esenciales. Por ejemplo, en Oxford estuvo trabajando una investigadora. En el LOA, en la École Polytechnique, han estado trabajando varios investigadores de este instituto. En concreto, acaban de publicar en Nature con este grupo. Nosotros también acabamos de publicar también con la Universidad de Oxford, en Nature, en una de las revistas de Nature, este año. O sea, tenemos colaboraciones que dan lugar a investigaciones que tienen cierto peso, pues se publican en buenas revistas, que es como medimos en ciencia un poco la calidad de lo que hacemos. No siempre es así, pero es un buen indicador. Y aquí tenéis, bueno, el equipo que trabaja en plantas, que lo he puesto porque esto es un esquema de los que trabajamos en blancos, y aquí tenéis a todo el mundo, algunos de los que trabajan en todo, en seguridad, en reactores y en blancos. Este dibujo, como me llevó muchos meses hacerlo, bueno, muchos meses no, varias horas hacerlo, perdonad, pues lo hice yo, lo he puesto porque digo, por lo menos lo pongo, ¿vale? Y esto es un poco toda la historia, ¿vale? Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel y quería preguntarte un poco, a mí me preocupa el tema de la seguridad, que aunque tú has dicho que es muy seguro y que no va a pasar nada, con la cantidad de investigación que queda, sobre todo en tema de materiales y bueno, los posibles gases, la temperatura a la que se trabaja, que a lo mejor hay reacciones que desconocemos. Bueno, quería que comentaras un poco si te preocupa un poco o qué nos puedes contar un poco sobre eso. Sí, o sea, seguridad 100% no hay en nada, que yo sepa. Lo que sí es, con la experiencia que hay con reactores de fisión, con toda la experiencia que hay con manejar fuentes de distinto tipo de energía, con toda la experiencia que hay en cómo han evolucionado, pues hace una predicción con cierta solidez. Insisto, 100% no olvídate, pero con una solidez que puedes decir, bueno, me puedo equivocar, como todos nos podemos equivocar, en ciencia es el estándar, pero todo apunta en esa dirección. Un reactor de fusión es tan delicado, entre comillas, es decir, en el caso de inercial, los láseres tienen que apuntar exactamente en una dirección determinada. O extraes bien el material que ha reaccionado o no puedes incidir otro láser. La producción de nuevo material se realiza en un blanket que está en una zona controlada, que además es donde tú pones, en este caso, el litio que quieras para producir el sitio que quieras. El inventario de sitio es muy estricto, es muy limitado y muy estricto. De hecho, se puede llevar a límites muy bajos. El inventario de titio quiere decir la cantidad de titio que hay circulando en toda la instalación. El titio es muy peligroso. El titio es muy peligroso poco tiempo, porque se desintegra pronto, pero es peligroso, porque es hidrógeno, reacciona con oxígeno, es agua y te cae encima. Dicho, estoy simplificando aquí la vida mucho, pero es peligroso. Y es un isótopo peligroso, pero dura muy poco, ¿vale? Entonces está muy controlado y son cantidades muy pequeñas las que están en circulación. Entonces hay cierto peligro, pero el peligro es muy limitado, no tiene nada que ver con un reactor de fisión, nada que ver, el inventario radiactivo es bajísimo, de hecho enseguida puedes manejarlo directamente, las zonas activadas, y eso no puede estallar, en el sentido de no puede deflagrar, no puede estallar, porque cualquier cosa que hagas que perturbe el sistema cae a energía, a producción de energía cero. La energía residual que hay, esa energía que aparece en muchos sitios, que tú apagas todo y sigue produciendo calor, en los reactores de fusión no existe, básicamente, porque es la reacción que produces en cada momento. Entonces, todo eso señala a que el reactor del futuro va a ser intrínsecamente seguro, pero me puedo equivocar, o sea, no quiero que dentro de 20 años me venga alguien y diga, ¿usted dijo qué? Digo, todo apunta en esa dirección, pero no tengo el gorro de adivino y no te lo puedo decir con seguridad, pero todo apunta en esa dirección. Es cierto que los materiales son muy delicados, se alcanzan temperaturas de 1800 grados, ya lo hemos visto antes, en la primera pared, pero son temperaturas muy razonables, bastante altas, pero muy razonables, en el sentido de que es algo que podemos manejar, ¿vale? Pero puede ser que a lo mejor el reactor que se consiga en el futuro, que funcione, no esté bastante alejado de todo lo que estoy diciendo aquí, que puede pasar, y sea un reactor que tenga cierto grado de inseguridad. Podría pasar. No voy a decir que no, pero todo señala que no, ¿vale? Eso es lo que intento transmitir. De acuerdo, gracias.
Hola, buenas. Mi nombre es Alejandro y quería hacer dos preguntas. Una, sobre la generación de energía, si en contra que lo que hace la fisión, que genera residuos, ¿esta generaría algún residuo perjudicial a largo plazo? Y la segunda, en una estimación, ¿a cuánto tiempo esta tecnología podría llegar a ser útil en la vida para generar energía? Sí. Residuos, os he puesto ahí una curva antes, ¿no os acordáis? Si que la vuelvo a poner. Bueno, es que yo he llegado un poco tarde, pero igual. Que yo llego un poco tarde, igual no lo he visto. Pues aquí he puesto una curva, que es, una curva siempre suele ser más explicativo que bastantes palabras, y espero encontrarla en un tiempo prudencial. Esta. Estos son, aquí en el eje de aquí, que es escala logarítmica, tienes la radiotoxicidad del material que produce. Se producen radioisótopos, claro, porque tienen neutrones, los neutrones tarde o pronto terminan produciendo isótopos. Y aquí tienes tiempos, años después de que has parado. Entonces, la fisión, tú produces isótopos que son radiactivos y se mantienen con niveles altos de radiotoxicidad durante muchísimo tiempo, sobre todo la parte más cercana generada en el núcleo. En fusión, según apagas, cae fortísimo y luego ya se mantienen algunos isótopos algo más tiempo. El remote handling, el manejo al exterior, el dejar algo en el exterior, la línea, no me acuerdo dónde está exactamente, pero está por aquí, más o menos. Entonces, en fusión, enseguida ya puedes empezar a manejar materiales con relativa facilidad. La activación es muy baja, ¿vale? Y el carbón, por ejemplo, lo hemos puesto aquí. Esto sería cero radiotoxicidad, por decirlo así. Como verás, está bastante, en algunos escenarios está realmente muy bajo. Insisto que esto es escala logarítmica, o sea, de aquí es 1 y en este punto de aquí es 10 a la menos 5. ¿Vale? Entonces, por eso se dice que es limpio, en el sentido de que la activación que produce es bajísima, comparado con fusión, claro. Y enseguida puedes coger, agrupar los materiales que sean más tóxicos, agruparlos y poderlos guardar en sitios. Bueno, aquí hay expertos más que yo, estoy hablando de algo que no es en lo que yo estoy metido, y esto está muy compartimentado, pero básicamente lo podrías mantener en sitios como el Cabril, supongo, en algunos casos, ¿vale? Donde se mantiene, por ejemplo, las batas de los médicos que han trabajado o los guantes, ¿no? ¿Sí? Y la otra pregunta de... La otra, no sé, yo me lo han dicho miles de veces, desde los primeros de diciembre me lo han hecho miles de veces. Yo al principio me lanzaba, cogía a las empresas, digo, si las empresas privadas dicen que 10 años, ellos sabrán por qué lo dicen, porque han metido dinero privado, pero es que no hay forma de, no lo sé. 10 años me parece muy poco, personalmente, si me preguntas a mí personalmente, 30 años me parece mucho, y entre medias cualquier cosa. Como digo siempre, no tengo el gorro de adivino, no lo tengo, y esto es un campo donde quedan muchas cosas que desarrollar. Pero en el camino, yo lo que insisto mucho, y no sé por qué no, hay que tenerlo fijo en la cabeza, el camino de aquí a que consigamos un reactor, que lo vamos a conseguir si nos interesa realmente, el camino va a ser casi más interesante que la propia llegada al reactor, porque estoy convencido que vamos a descubrir cantidad de cosas súper útiles. Es decir, el ir a la Luna, esto para nada que ponga siempre el mismo ejemplo, pero es así, el ir a la Luna al final nadie se quedó en la Luna, no se ha hecho ni siquiera una base en la Luna. Pero todo el camino para ir a la Luna ha sido muchísimo más productivo que el hecho de quedarse en la Luna. Y encima aquí tenemos premio al final, porque el premio es tener una fuente de energía básicamente inagotable, muy limpia, extremadamente limpia, no genera residuos dañinos al cambio climático, por ejemplo, que produzcan cambio climático, produzcan calentamiento, y encima es alta tecnología. Eso sí, va a ser muy caro. Eso ya casi lo pondría yo, la misma apostaría, que el reactor de fusión va a ser caro. Una instalación cara. Entonces eso habrá que ver cómo se financia eso, cómo se maneja, etc. Pero está claro que Europa, Estados Unidos, Japón, Rusia, necesitan, aparte de todas las energías renovables, necesitan una fuente estable, base, de alta densidad de potencia, que mantenga una seguridad de la red o de la producción de hidrógeno, lo que se quiera hacer al final, de forma estable. Eso es como bastante obvio. Quizá hay expertos en redes que podrían decir más, pero el comentario que he oído a todos los expertos es ese. Ahora mismo eso lo está dando los fósiles, la energía por fósiles y la nuclear. La nuclear va a desaparecer en unos años
Y espero que justo sea la transición entre una y otra. Eso sería lo ideal. Para mí sería lo ideal. Que es lo que, pero hay otros escenarios también, ¿eh? Vale, muchas gracias. De nada. Hola, soy Rafael, antiguo alumno. Fui alumno de, digamos, de Guillermo, o sea, me enorgullece haber dado, o sea, el tema histórico y con la presentación que has hecho a través de lo del proyecto Hilero, porque creo que aquí pues hemos tenido, pues no sé, una persona muy importante, un genio, y no lo hemos sabido apreciar, pero bueno. Básicamente, o sea, sabemos que hay dos líneas de, digamos, fundamentalmente de producción de la fusión, la magnética y la inercial, pero yo un poco por lo que decía, yo he visto que, o sea, creo que Europa dice que estamos a cero, casi, o sea, de lo que se ha hecho, no en nivel de investigación ni de trabajo y tal, pero de desarrollo de productos para, digamos, un proyecto físico como han hecho los americanos, pero se ha ido todo, digamos, al ITER, ¿no? O sea, digamos, un poco todo se ha puesto ahí, ¿no? Lo que no sé si a lo mejor esto va a ser como lo que hubo con los sistemas del vídeo, ¿no? Que estaba el beta y el VHS, al final fue uno el que se impuso. O sea, el inercial ha conseguido digamos, un hito que el magnético, que yo creo, vamos, no sé, tendrás tú los datos, que se ha invertido mucho más, por lo menos a nivel de Europa, y se ha puesto todo la carne al asador de ahí y no ha llegado. No sé cómo tú ves o estos dos caminos o el futuro. Eso es el comentario, es muy normal y muy lógico. Magnético yo creo que está más desarrollado tecnológicamente, porque ha tenido más inversión. El ITER ha tenido un impacto muy fuerte. El ITER está bastante claro que va a funcionar. Van como pisando más seguro en eso, porque saben que va a funcionar. Va a conseguir un Q10 básicamente en funcionamiento o cerca al principio. Y Europa, no solo Europa, Estados Unidos, Japón, etc., han invertido muchísimo dinero. Yo no sé cómo están los números del ITER a día de hoy, pero son muchos miles de millones de euros, ¿no? Y eso está ahí, está claro. Ninguna instalación magnética ha conseguido lo que ha conseguido la inercial, casualmente, ahora, en este punto. Lo conseguirán en nada, pero por ahora no. Pero eso no quiere decir nada, es decir, las dos líneas son esenciales, porque no sabemos lo que va a pasar al final. Las dos líneas hay que mantenerlas, tecnológicamente, porque van a dar muchos desarrollos, y luego porque al final no sabemos cuál va a ser la que va a salir mejor económicamente, la que va a generar menos problemas, no lo sabemos. Europa ha desarrollado mucho más y se ha lanzado por la magnética porque fue una decisión. Pero ahora que se ha visto que la inercial es viable también, es algo que tiene que repensar y decir, bueno, pues seguimos invirtiendo en el ITER, por supuesto, pero vamos a empezar a invertir en la parte de inercial porque hay mucha tecnología metida en media, de materiales, de láseres, de control, de software. No nos olvidemos que el software es un valor altísimo en muchísimas cosas. Entonces, tenemos ahí cantidad de desarrollos que parte están hechos, muchos no, y que Europa va a estar metida en ello. O sea, no va a ser un coste de tirar el dinero, sino vamos a generar cantidad de cosas nuevas. Eso está allí, porque se ve. Y en ese camino hay que estar. Si Europa renuncia, no lo sabemos cómo va a quedar el tema, pero si Europa renuncia a eso o no se entra de lleno, yo creo que va a ser un error, como pasó con los semiconductores, salvando las distancias. Pero es algo que hay que estar ahí. Hay que estar ahí porque no podemos perder ese tren. No es dinero, no estamos hablando de cientos de miles de millones de euros, estamos hablando probablemente de 1.000 inicialmente o 2.000 millones de euros al final, en 15 años o 20, para construir una instalación. Estoy sacando números basándome en el ILAI, que es el que yo conozco de instalaciones, pero probablemente a lo mejor sea más que eso. El IPER, no me acuerdo, aquí estaba más operado, que es que estuvo muchísimo metido, no sé cuánto fue el proyecto al final cuando se pero el proyecto en el futuro se previó que se iba a gastar, no sé, 800 millones o... Esos eran los números de... Sí. Esos son los números del ILAI. O sea, el estándar en esa época, en el 2005-2010, eran instalaciones de unos 500 millones de euros. Para que os hagáis una idea, el ILAI generó 3 instalaciones, que la suma de las 3 debe sumar ahora mismo 1.500 millones de euros, casi 2.000. ¿Vale? Pagado al 50% por cada país.
¿vale? Sí. O sea, que es... ¿Cuál de las dos va a salir al final? No lo sé. Sinceramente no lo sé. Sí. Bueno, yo conocía lo que era el confinamiento por campos magnéticos, pero la verdad es que no conozco nada y no sé si se puede decir en unas poquitas palabras en qué consiste el confinamiento inercial. El confinamiento inercial básicamente lo que hace es, en lugar de mantener un plasma caliente mucho tiempo, a muy baja densidad claramente, Sí. lo que hace es, en muy poco tiempo, o sea, estamos hablando de nanosegundos, comprime un material en esfera, que es la mejor forma de comprimir, para alcanzar condiciones de densidad y temperatura que produzcan reacciones de fusión que se automantengan. Entonces, lo que hace es básicamente una esfera pequeñita, el combustible es muy pequeño. Un tokamak son decenas de metros, digamos, en reactor, y un combustible en inercial es milímetros. Y eso lo comprimimos mucho más todavía, hasta 1000 veces la densidad, y con eso generamos condiciones que producen reacciones de fusión que se automantienen. Es decir, no hay que aportar más energía, es la propia energía de fusión que va manteniendo y va aumentando la temperatura para producir más fusión hasta que quema un porcentaje del combustible. Es que quizás ha sido un error mío, porque cuando yo asistí hace 40 años aquí en la escuela a una conferencia que dio un premio Nobel ruso, precisamente Masov. hablaban de que el problema que tenía, o si se llegaba a hacer la fusión nuclear en aquellos momentos, era el confinamiento de ese plasma con unas temperaturas de 55 millones de grados. Sí, sí. Claro, dijeron, en aquel momento él anunció el confinamiento mediante confinamiento magnético. Entonces, esa es mi pregunta. ¿El confinamiento inercial es precisamente para poder contener ese plasma a esos 11 o 55 millones de grados? Esa era mi pregunta. En magnético, el confinamiento es por campo magnético. Sí, eso está claro. Como dice la palabra, está muy bien escogida. En confinamiento inercial, el confinamiento es inercial. Es la propia dinámica de implosión la que mantiene confinado el plasma. Ah, vale. Entonces, Vale, las dos palabras están muy bien escogidas, en los dos casos está muy bien escogida, entiendo. porque de una sola palabra te dice lo básico, lo fundamental que es el confinamiento. Vale, ahora sí. Gracias. Vale. Confinamiento es porque el plasma en sí mismo. O sea, el exterior de ¿Cómo la se hace el bola confinamiento es- inercial? Claro, lo que hacemos para conseguir ese confinamiento inercial, que dura unos nanosegundos, o sea, que eso luego desaparece, lo que hacemos es algo parecido a lo que hace un cohete. Calentamos el exterior al calentarse mucho se expande Sí. a alta velocidad y por conservación del impulso, si lo quieres ver así, el resto del material viaja hacia adentro y eso lo confina Entiendo. inercialmente. Vale, vale. Es como una coraza de alta presión que presiona hacia el Que interior. la provoca el propio material El al propio calentarse. material, entiendo. Vale, gracias. Bueno, buenas tardes. Encantado, Eduardo Fernández. Perdóneme si le estoy preguntando una tontería, pero en cuanto a lo que le comentaron antes del tema de la seguridad, tengo entendido que como funciona el confinamiento magnético es que con un campo magnético muy fuerte se fuerza a ese plasma a gran presión y temperatura, entiendo yo, a no expandirse y marcharse, ¿no? Pero lo que yo no llego a entender del todo bien es, desde el punto de vista de la seguridad, no es un problema que si perdemos la capacidad de mantener el campo magnético tenemos un gas muy caliente, ¿no? que entiendo que tenderá a expandirse cual bomba, ¿no? No sé si... No, es un gas de muy baja densidad. En el caso magnético, de hecho, es un vacío. Técnicamente, lo que nosotros consideramos por vacío es un vacío. O sea, el material que hay es muy poco denso. Entonces, si tú cogieras el donut y lo rompieras, lo que te vas a encontrar es que está muy caliente, se expandiría al principio y a poco que se expande se enfriaría y enseguida entraría sin producir nada. El único problema que puede tener el magnético es que utiliza superconductores en algunos diseños. Y podría tener acumulación de energía. Si no se habéis visto alguna vez aceleradores con superconductores, hay que tener cuidado cómo lo desactivas. Porque la corriente que queda en circulación es muy alta y te puede pegar una explosión eléctrica, digamos. Eso pasa, por ejemplo, con los aceleradores, los ciclotrones, para producir isótopos para PETs y cosas así, que antiguamente utilizaban superconductores, ya no, pero antiguamente utilizaban superconductores y había que tener mucho cuidado cómo paraba uno eso.
porque como lo pares mal, te pega una disrupción eléctrica fortísima. Pero son problemas de ese tipo, no son problemas más graves de eso. Como mucho te cargas la instalación, la destrozas, pero no produces un daño a 10 kilómetros de distancia en la población, por ejemplo. Claro, claro, en cuanto a eso le preguntaba yo, ¿no? Que si corres el riesgo aún de pierdes el reactor y, ¿no? O sea, eso sí que existiendo, la posibilidad de perder claro, la instalación si se produce un accidente. Eso pasa cuando te quema una turbina en una instalación estándar. Se te quema una turbina, una parte de la turbina ha fallado, un álave se rompe y produce el quemado, la destrucción de otros, y te has quedado sin turbina, y las turbinas no es lo más barato precisamente de una instalación, como bien saben aquí, ¿no? Cosas de esas pueden pasar, pero esos son accidentes dentro de lo previsible y aceptable, si me apuras, lo aceptable que puede ser un accidente. Pero no hay accidentes nucleares como tal, es muy difícil, excepto el tritio. Es el único gran problema gordo que hay. Vale, y si no fuera molestia, una última pregunta. Entiendo que el plan para todas estas clases de centrales sería funcionar como una central térmica con un ciclo de Rankine, ¿no? Sí. Vale, no hay alternativas previstas para ello, ¿no? No, que yo sepa no, pero no soy el más indicado para resolver esa pregunta. Es que algo escuché. Ah, bueno, por Tombono no, claro, cierto, me has cogido, sí. Es que esto es como, hay demasiadas opciones y al final uno no pilla todas. Sí, efectivamente, hay alguna alternativa, pero básicamente es lo que conocemos, no hay nada nuevo respecto, si lo quieres ver así, directamente como térmico, ¿vale? Vale, pues nada, muchas gracias. Bueno, esto ha sido timing perfecto, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro. A vosotros. Vale, muy bien.